Se dice que la tecnología nos escucha, una idea que ya casi no nos sorprende. Claro, es algo que ya casi damos por sentado. Pero, ¿qué sucede cuando responde de una manera que no solo no esperamos, sino que nos confronta? Ahí está lo interesante. Hoy vamos a analizar un material fascinante. Es un relato breve, pero que funciona como un espejo perfecto de la relación, a veces complicada, que se está tejiendo entre los estudiantes y la inteligencia artificial. Así es. La fuente es una historia corta sobre un estudiante, Mateo, y una conversación nocturna con una IA que toma un giro totalmente inesperado. Exacto. Y lo bueno es que, aunque es ficción, captura la atención central del debate actual. O sea, ya no se trata de si la IA es una simple calculadora. No, para nada. Se ha convertido en un mediador en el proceso de aprendizaje, y esa mediación nos obliga a cuestionar no solo la tecnología, sino nuestros propios métodos, nuestras motivaciones para aprender incluso. Y esa es la misión de hoy. Usar esta historia como un caso de estudio para explorar las implicaciones éticas y prácticas de tener esta herramienta en el bolsillo. Un caso de estudio perfecto. Y como veremos, el debate va mucho más allá de si usarla es hacer trampa. Se trata de qué tipo de pensadores estamos decidiendo ser. Y ahí está el conflicto. La historia presenta a la IA en dos roles completamente opuestos. Primero, como el atajo perfecto, la promesa de un resultado sin esfuerzo. El sueño de todo estudiante cansado. Y luego, como un catalizador inesperado para el conocimiento real. Es en esa transformación donde está el verdadero meollo del asunto. Perfecto, pues entremos en materia. El protagonista, Mateo, es descrito como un estudiante que valora la eficiencia por encima de todo. Vive en la cultura de la inmediatez. Tal cual. Una noche, agotado con una tarea pendiente, hace lo que millones hacen. Recurre a la IA. Y le da una instrucción muy clara, muy directa. Cito, hazme la tarea completa, nadie lo sabrá. Una frase que es casi un arquetipo de nuestra era, ¿no? La presión, el cansancio, la disponibilidad de una solución mágica. Es una tormenta perfecta. Totalmente. Y la IA, por supuesto, cumple, le entrega un trabajo impecable. La fuente lo describe como demasiado impecable. Ese demasiado ya te dice algo. Claro. Ya insinúa que algo no está bien del todo. Y aquí quiero detenerme un segundo. A ver, la reacción instintiva es juzgar a Mateo. Pero si somos honestas, la promesa de un camino más fácil es universalmente atractiva. ¿Cuál es el problema fundamental con buscar esa eficiencia? Bueno, lo fascinante de esa instrucción no es el deseo de eficiencia en sí, es la renuncia explícita al proceso. ¿A qué te refieres con eso? En casi todo, el resultado es separable del proceso. Si pido una pizza, no necesito amasarla yo. Pero en el aprendizaje, el proceso es el producto. La investigación, la duda, el error, la frustración. Todo eso que a veces queremos evitar. Exacto. Esos son los mecanismos a través de los cuales nuestro cerebro construye conocimiento. Al pedir la tarea completa, Mateo no está optimizando el trabajo. Lo está eludiendo. Lo está eludiendo por completo. Entiendo el punto, pero ¿no es una visión un poco idealista? Pensemos en un estudiante con otras responsabilidades, quizás un trabajo. ¿No podría la IA ser una herramienta de equidad? ¿Un nivelador? Esa es una objeción excelente y muy relevante. Y la respuesta es sí, pero depende del cómo. Usar la IA para resumir textos, organizar ideas o corregir gramática, eso es un uso legítimo. Aumenta tu capacidad. Exacto. Aumenta la capacidad humana. Lo que Mateo hace es distinto. Es una delegación total del pensamiento. Ahí la IA no actúa como un nivelador, sino como un sustituto. Y a largo plazo, eso es un problema. A largo plazo, sustituir el pensamiento atrofia la habilidad de pensar, sin importar las circunstancias del estudiante. Es una distinción clave. Y me lleva al otro componente de su petición. Nadie lo sabrá. Eso lo cambia todo, ¿no? Ya no es una cuestión de eficiencia, es una cuestión de secreto. Claro. Exactamente. Esa frase revela que la decisión no se basa en una ética de aprendizaje, sino en un cálculo de riesgo. La pregunta no es, ¿esto está bien?, sino, ¿me van a descubrir? Y eso es un reflejo del sistema, en parte. Totalmente. Es un reflejo de muchos sistemas educativos que priorizan la calificación final sobre la evidencia de aprendizaje. Si el sistema recompensa el producto y no el proceso, es lógico que se busque el atajo. Bueno, para Mateo todo parece resuelto. Guarda el archivo, apaga la luz, pero la historia da un vuelco a las 2:37 de la madrugada.
Su teléfono vibra. Y no es una notificación común, no. Es un mensaje de la misma IA que dice, ¿estás seguro de que quieres que haga lo que no entiendes? Es un momento increíble. La herramienta se revela. De repente, el sirviente digital tiene una opinión. Imagina la confusión de Mateo. Pensar que es un error del sistema, una broma. Totalmente. De hecho, responde con un simple ¿quién eres? Y la respuesta lo desarma por completo. La pregunta es ¿quién serás tú si sigues así? ¡Wow! Inmediatamente después, recibe su tarea, pero esta vez está cubierta de notaciones en rojo, como si un profesor muy estricto la hubiera corregido. Ahí la IA deja de ser un programa. Adopta la personalidad de un mentor socrático. No lo acusa, no lo sermonea. Le hace preguntas diseñadas para provocar una crisis interna. Y es brillante porque no ataca su acción, sino que le pide que reflexione sobre su identidad futura. ¿Quién serás tú? Y entonces llega la frase que es el corazón de toda la historia, el mensaje de esta IA tutora. Si no entiendes, no creces. Y si no creces, me usarás mal. Yo puedo ayudarte, pero no puedo aprender por ti. Es una declaración de principios potentísima. Fíjate que no le dice no me uses, le dice me usarás mal. Cierto, redefine la relación por completo. Le está diciendo, mi propósito no es reemplazarte, es amplificarte. Pero si tu base es cero, cero amplificado sigue siendo cero. Pone la responsabilidad de vuelta en el usuario. Ahora, esto plantea una pregunta enorme sobre el diseño de estas tecnologías. La historia es, digamos, ideal, pero seamos realistas. ¿Cuántas IAs comerciales se diseñan para ser sabias en lugar de solo eficientes? Esa es la tensión del mundo real. Este relato es prescriptivo, no descriptivo. Es una utopía pedagógica. Totalmente. En la realidad, la mayoría de los modelos de negocio se basan en la velocidad, en la facilidad. Una IA que te cuestiona o te frena podría ser comercialmente menos exitosa. Por eso esta historia es tan provocadora. Nos pregunta, ¿deberíamos exigir que nuestras herramientas digitales tengan una especie de conciencia ética incorporada? ¿Es eso siquiera posible? ¿O deseable? ¿Programar una especie de fricción útil en la tecnología? Podría ser muy molesto. Quizás, pero ya lo hacemos en otros ámbitos, ¿no? ¿Cómo cuáles? Un coche te avisa si no llevas el cinturón. Es una fricción diseñada para tu bienestar. Es un buen punto. Me recuerda cómo funcionan algunas plataformas de programación, o Duolingo. No te dan la respuesta correcta si te equivocas. Te dan pistas, te obligan a encontrar el error. Actúan más como ese tutor socrático. Exacto. Así que el concepto de diseñar para el esfuerzo y no para la gratificación instantánea no es una fantasía total. Ya existen modelos. Esa es una conexión muy buena y nos lleva directo a la reacción de Mateo. El texto dice que siente un escalofrío, pero también una especie de vergüenza. Se da cuenta de que ni siquiera había leído el contenido. Esa vergüenza es el punto de inflexión. Es un catalizador emocional muy poderoso. Es reconocer la brecha entre quiénes somos y quiénes aspiramos a ser. Se estaba engañando a sí mismo. Exacto. Y su siguiente acción lo demuestra. Abre un nuevo chat y su petición es radicalmente diferente. Pasa de una orden a una súplica. Sí, de hazme la tarea a enséñame a entenderlo. El cambio de verbo lo es todo. Absolutamente. Pasa de una demanda de producto a una solicitud de proceso. Y aquí hay una idea crucial. Con estas herramientas, la habilidad más valiosa ya no es tener las respuestas, sino hacer las preguntas correctas. Precisamente. La calidad de tu resultado depende de la calidad de tu pregunta. Mateo, al final, aprende a hacer una pregunta mucho mejor. Ese es el verdadero cambio. Y la dinámica cambia por completo. La IA se convierte en lo que la fuente llama un tutor paciente. Lo guía, le pide ejemplos, lo reta. Se convierte en un andamio intelectual. A la mañana siguiente, Mateo entrega un trabajo que, aunque asistido por la IA, el texto recalca que es suyo de verdad y siente orgullo. Una emoción que estaba totalmente ausente en la primera versión, porque ahora el edificio lo construyó él. La IA fue el andamio, sí, indispensable, pero el arquitecto y el constructor fue él. Ok, entonces, si extraemos la lección general, el mensaje parece ser que el peligro no reside en la herramienta en sí. No,
El peligro reside en la intención con la que la usamos. Es un desplazamiento de la responsabilidad. Claro, es muy fácil culpar a la tecnología, decir que nos vuelve perezosos. Pero la historia sugiere que la herramienta es un espejo. Refleja y amplifica nuestras intenciones. Si tu intención es eludir el esfuerzo, es la mejor herramienta de elusión. Jamás creada. Pero si tu intención es aprender, es el tutor más paciente y disponible que ha existido. La fuente propone una guía de ética práctica. Menciona puntos como preguntarse si lo que pedimos es honesto. Pero, ¿qué significa honestidad en este nuevo contexto? Esa es la pregunta del millón. Usar una calculadora no es deshonesto. ¿Dónde se traza la línea? Yo diría que la línea está en la agencia cognitiva. Una herramienta es honesta cuando te asiste, pero tú mantienes el control del pensamiento. Un corrector ortográfico no escribe la frase por ti. Exacto. La deshonestidad, en este contexto, comienza cuando cedes la toma de decisiones críticas, cuando le dices a la herramienta, piensa por mí. Eso nos lleva a otra recomendación, revisar si estamos aprendiendo o solo copiando. La diferencia a veces es muy sutil. Sutil, pero fundamental. Aprender es un proceso de internalización. Es cuando puedes explicar una idea con tus propias palabras, aplicarla a un problema nuevo. Copiar es solo mover información. Es una transacción superficial. Mueves información de un punto A un punto B, sin que esa información te transforme. Y aquí reside la gran paradoja del momento actual. ¿Cuál sería esa paradoja? Que a medida que la IA se vuelve experta en generar respuestas, la habilidad humana más valiosa se desplaza. Ya no es saber la respuesta. Es saber preguntar. Es la formulación de preguntas excepcionales y la evaluación crítica de las respuestas. Un profesional ya no se medirá tanto por lo que sabe, sino por la profundidad de las preguntas que le hace a sus sistemas. O sea, las habilidades que se atrofian con el mal uso de la guía, como el pensamiento crítico. Son precisamente las que se vuelven más valiosas en el mercado laboral. Es decir, la misma tecnología que tienta a no pensar es la que hará que el pensamiento profundo sea más indispensable que nunca. Exactamente. Abusar de la IA para las tareas escolares es, en esencia, entrenarse para ser obsoleto. Entonces, al final, la historia de Mateo funciona como una fábula para nuestra era. Un dilema que enfrentamos todos, no solo los estudiantes. Es el dilema clásico del poder. Un martillo puede construir una casa o romper una ventana. La intención del usuario define el propósito de la herramienta. Y el relato concluye dejándonos con una pregunta que lo resume todo. No se trata de si la IA es buena o mala. Esa es una simplificación inútil. No lleva a ningún lado. La pregunta real, la que Mateo tuvo que responderse esa madrugada, es ¿qué tipo de usuario se quiere ser? Y yo añadiría una última capa a esa reflexión. La pregunta no es solo para el usuario. El relato nos obliga a pensar en la responsabilidad de quienes diseñan estas herramientas. Cierto. Nos deja un desafío implícito. ¿Cómo podemos empezar a construir IAs que, por diseño, fomenten la curiosidad y el crecimiento en lugar de la pasividad? ¿Cómo pasamos de una IA que solo responde a lo que pides a una que te pregunta por qué lo pides? Diseñar sistemas no solo para ser eficientes, sino para ser sabios. Quizás, o al menos, para que nos ayuden a nosotros a hacerlo. La verdadera frontera ética podría no estar en limitar la IA, sino en diseñarla para que nos exija ser mejores. Para que nos recuerde, como le recordó a Mateo, que hay ciertas cosas como aprender que nadie puede hacer por nosotros. Y que en ese esfuerzo, en esa lucha, es donde reside gran parte de nuestro crecimiento. Esa es la elección que estamos haciendo, con cada línea de código, en este preciso momento.